Muchas veces no sabemos tampoco la cantidad, cómo debe ser el manejo del oxígeno en nuestras viviendas si es que tenemos alguna persona con COVID-19. Explíquenos, por favor. Sí, la idea es que el requerimiento o la demanda de oxígeno es tan alta que sí es una alternativa a tener oxígeno en la casa. Tenemos balones de 10 metros cúbicos que se utilizan con un manómetro, un flujómetro y principalmente por una sonda que se llama cánula binasal. Y ahí con eso aportamos oxígeno. Como resguardo, las personas que tienen requerimiento alto de oxigenación, el oxígeno tiene que estar 24 horas al día, no se puede fraccionar como una medicina que es cada 6 horas o cada 8 horas. Tiene que estar 24 horas al día. Por tanto, deberíamos tener, si tenemos un paciente con alto requerimiento de oxígeno, tenemos 2 balones, ya que cada vez que uno se acaba, el recambio, ponemos el otro mientras el otro lo vamos a llenar. A un flujo de litros por minuto de 5 litros, un balón de 10 metros cúbicos debe durar aproximadamente un día y medio, ¿no? Entonces hay que sacar la cuenta. La mayoría de los pacientes que están con oxigenoterapia en casa están con 1 o 2 litros de requerimiento. ¿Y se requiere 5 litros? Nos decía usted, se requiere 5 litros, el balón de 10 metros cúbicos debe durar aproximadamente un día y medio, ¿no? Claro, y muchas veces esa es la cantidad que no conocemos, doctor. Por eso le preguntaba cómo debe ser aplicado, qué cantidad, en qué valores debo suministrar el oxígeno en nuestras casas a la persona que lo necesita. Y si lo usamos mal, ¿en qué me puede perjudicar? Exacto, por eso justamente el oxígeno como medicación debe tener una indicación médica. Un médico debe ir monitoreando para que guíe a la familia en la cantidad, la dosis que el paciente requiere, porque no una persona normal tiene una saturación de oxígeno que es medida por el oxímetro de pulso, con una normalidad de 95 para arriba, 95% para arriba. No es necesario tener 99%. La gente se está colocando el balón de oxígeno y ve 95 y quiere llegar a 99, 100% de oxigenación medida con el oxímetro. Entonces, la idea es que un médico, en primer lugar, un médico debe ser el que da la indicación para la utilización de oxígeno. Debe dar la indicación del flujo y los niveles a los que debemos alcanzar. Una persona normal, como le repito, tiene una oxigenación 95, por tanto nuestro objetivo es 95. Ahora, tenemos personas que tienen enfermedades pulmonares del bronquio, obstructivas crónicas, que tienen un trastorno en la sensación por parte del cerebro de estos gases, tanto oxígeno como anhídrido carbónico. Y a ellos no les conviene mucho tener niveles elevados de oxígeno. Entonces, en estas personas, cuando aportamos oxígeno a alto flujo, la persona deja de respirar, aunque suene paradójico, y puede llegar inclusive a un paro respiratorio. Doctor, le pido ahí un poquito, nos detenemos para ir al paso a paso. Primero que nada, ¿en qué caso debo tener oxígeno en casa? ¿No es cierto? Luego de hacerme la prueba o luego de una sospecha, el tema de la oxigenación y sobre todo, ya compro mi balón de oxígeno o recargué el balón de oxígeno, ¿cómo programarlo, digamos, para la cantidad que debo suministrar en casa? Justamente, la idea es que le hagan a uno un diagnóstico de COVID no significa que tenga compromiso pulmonar. No tiene que haber un cuadro clínico pulmonar de insuficiencia respiratoria que es dificultad para respirar. Eso lo puedo probar subiendo o bajando escaleras, las cuales subo y bajo en forma rutinaria, y si siento que ayer no me cansaba y hoy día sí, hay que poner una alarma ahí. Y buscar la atención médica, ¿no? Porque voy a repetir que la indicación del oxígeno tiene que ser guiada por un médico, tiene que ser indicada por el médico y monitoreada en su administración por el médico. Claro, el problema es que no tenemos en este momento, doctor, disculpe usted, muchas familias, muchas personas ya no tienen acceso a un médico, ni siquiera a través de las llamadas telefónicas se puede tener la asesoría de un médico, por eso le preguntábamos que nos explique el paso a paso, ¿cuándo es una concentración, por ejemplo, elevada que pueda afectar mis pulmones? Colocamos la cánula binasal, abrimos la llave a 1 litro, a 2 litros, a 3 litros, buscando que el paciente que ha tenido una saturación por debajo del 95% la alcance, si este paciente no ha tenido nunca una enfermedad respiratoria previa. Perfecto. Pero si el paciente ha tenido enfermedad obstructiva crónica, por ejemplo, en ese paciente yo necesito no más de 92%. Entonces, ahí está la diferencia. Ahora, las personas que empiezan a usar oxígeno en forma rutinaria con la finalidad de alcanzar siempre niveles altos, aún sin tener dificultad respiratoria, empiezan a lastimar el pulmón.
Ese es el valor de esta información, ¿no? Hay personas que dicen, no, tengo COVID y empiezan a usar oxígeno. Tengo 95, pero quiero estar en 99. Entonces empiezan a usar el oxígeno como medicina. Tiene un efecto colateral que produce inflamación de las vías aéreas, puede inflamar el pulmón, incluso llevar al pulmón a la fibrosis. Entonces, si vamos a decir el paso a paso como indicación para que lo use en casa, solo la automedicación no es la recomendación. Perfecto. Ahora tenemos múltiples asistencias por diversos médicos, y no estoy hablando de especialistas en neumología, sino médicos que indican la oxigenoterapia y sobre todo que monitorean, porque el paciente puede iniciar a lo mejor en una semana mantener una necesidad de 5 litros de oxígeno por minuto, y en una semana el cuadro cede y ya debería necesitar solamente 1 litro, pero sigue con 6 litros. Entonces ya pasamos a la parte de daño por oxígeno. Claro, estamos exagerando y probablemente ahí va a generar algún daño, como usted me decía, o afectar nuestras vías respiratorias, nuestros pulmones. Le quiero preguntar en el caso de la saturación, cuando sature, por ejemplo, 91, 92, ¿qué se necesita en ese caso? Lo que necesitamos es el oxímetro de pulso, que el oxímetro de pulso nos mantenga en un control permanente, pero no durante todo el día. Entonces tenemos que establecer horas para tomar el control de oximetría de pulso, puede ser cada 6 horas, o si la condición del paciente cambia, ¿no? En este caso, los médicos del hospital, estamos haciendo teleconferencias en los pacientes, consultas a los pacientes de nuestro servicio de neumología aquí en el Hospital Almenara. Entonces muchos de estos pacientes ya tuvieron COVID el año pasado y están con oxígeno. Muchos de ellos han ido bajando la necesidad de oxígeno y el suministro que nosotros le dábamos. Perfecto. Usted dijo algo muy importante, doctor, que muchas personas ni siquiera se han hecho la prueba y sospechan y ya se están suministrando oxígeno por un tema que consideran preventivo. ¿A ellos qué mensaje les daría? ¿Qué tendrían que saber? Las personas que están dejando progresivamente el oxígeno, lo importante es que mantengan una saturación estable 95, incluso a pesar de hacer esfuerzo. Ese es básicamente lo que debemos alcanzar. Lo que hay que saber, correcto. Y además dijo usted que este es un tema de 5 litros por minuto, no es un tema itinerante, sino que se tiene que mantener todo el día, finalmente, de consulta. Sí, no se da dosificación por horas porque el oxígeno no se guarda en ninguna parte del cuerpo, se gasta en tiempo real. Muy bien, doctor. Bueno, habrá que seguir informándonos respecto de este tema porque está creciendo la automedicación y el autotratamiento con la oxigenoterapia. Muchísimas gracias. ¿Algo final, perdón? Sí, lo único, una tingencia que me pareció curiosa es que en algunos pacientes que los hemos visto por telellamada, tienen, como es natural en nuestro país, mucha fe y ponen velas encendidas en la habitación y estamos usando un gas que es potencialmente inflamable. Entonces habría que hacer la recomendación de eliminar las velas de las habitaciones donde se está usando oxígeno comprimido. Bueno, póngale ahí un poquito de eco a esa recomendación porque las velas muchas veces pueden ser incluso en lugares donde no hay luz, ¿no es cierto? Entonces, 0 velas si es que estamos usando oxígeno. Sí, por favor, sí. Muy bien, bueno, esa recomendación muy importante, estamos